Lo desnudan en Francia. Estudiantes encaran a Calderón y Sheinbaum le restriega el veredicto de la historia. La presidenta Claudia Sheinbaum respondió con contundencia a las protestas en Francia, donde estudiantes llamaron asesino al narco exmandatario Felipe Calderón, afirmando que los reclamos se explican por sí solos. Sheinbaum recordó que en ese sexenio narcopanista, él desató una guerra irresponsable que dejó miles de víctimas y colocó al frente de la seguridad a Genaro García Luna, hoy confirmado como coludido con el crimen organizado y sentenciado por narcotraficante en Estados Unidos. La mandataria subrayó tajante la necesidad de que las nuevas generaciones conozcan esta historia, un presidente que llegó por un fraude electoral y que para legitimarse declaró una supuesta guerra fallida que hoy sigue cobrando vidas. La reacción internacional contra Calderón valida la memoria de un periodo oscuro que el pueblo jamás olvidará. Veamos enseguida cómo el ebrio de sangre y poder, el Borolas Calderón, es destruido por la presidenta, por cínico y espurio, ante el ardor de sus narcoamos, el evasor Salinas Pliego y el junior tóxico Claudio X. Well, it's great to study in a democratic place. I love it. This is why I enjoy my time at Sciences Po. This is why I enjoy working with students like you. There will be many more discussions like this. And I expect that the next Youth Leaders Summit... Well, it's great to study in a democratic place. I love it. This is why I enjoy my time at Sciences Po. This is why I enjoy working with students like you. There will be many more discussions like this. And I expect that the next Youth Leaders Summit... Buenos días, Presidenta. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. El día de ayer se difundió un video, Presidenta, sobre el expresidente Felipe Calderón, donde le gritan en una institución educativa en París, Francia, asesino, lárgate. Los propios estudiantes que están ahí en esta institución parisina, preguntarle su opinión, porque bueno, los estudiantes dicen que él no tiene ninguna calidad moral para plantarse ahí a dar una ponencia. Pues sin comentarios, ¿no? Solito se explica lo que ocurrió. El periodo de Calderón dejó muchas víctimas. Ahora que fui a una secundaria se los comentaba y le pregunté a los chicos, ¿no? ¿En qué año nacieron? 2013. Ya tienen 15 años. O sea, nacieron un año después de que acabó el periodo de Calderón. Entonces, ¿por qué es importante seguir hablando de esto? Pues porque hay muchos jóvenes que primero que deben conocer la historia de su país, pero además que van a ejercer su derecho a elegir sus gobernantes en el 2030. Y es importante que se conozca la historia. Ese periodo fue un periodo en donde de manera muy irresponsable declararon la supuesta guerra contra el narco. Y el propio presidente hablaba de víctimas colaterales, que eran necesarias las víctimas colaterales, o que no importaba que hubiera víctimas colaterales. ¿Qué son víctimas colaterales? Civiles. Fue la peor época del secuestro. Y después supimos que García Luna pues estaba coludido con los narcos. Entonces hay que recordarlo y recordarlo y recordarlo, lo que fue aquel periodo de un incremento excesivo por una decisión irresponsable y además por poner a una persona a cargo de esa guerra que resultó que estaba coludido y además que después siguió con mucha corrupción y que hoy está preso en los Estados Unidos, García Luna. Entonces, jóvenes allá pues increpan a Calderón. No le digo presidente Calderón porque él llegó con un fraude electoral. Él fue presidente espurio. O sea, y hay que recordarlo también, en 2006 hubo un fraude electoral en nuestro país. Y él llega sin haber sido elegido por el pueblo. Esa es la historia de México. Y para legitimarse, declara la guerra contra el narco. Por cierto, la oposición ahora, porque si colaboramos con Estados Unidos, por allá, mal, ¿no? Si no colaboramos, también mal. O sea, o sea, para ellos todo lo que hacemos está mal.
Cuando hablamos con el presidente Trump y nos va bien, pues les duele el estómago. Porque ellos lo que quisieran es que tuviéramos una mala relación con Estados Unidos. De hecho, eso van a buscar, que haya una mala relación, hablar mal del gobierno de México. Entonces, en fin, más allá de lo que ocurrió ayer, pues hay que recordar lo que pasó en México. Incluso, bueno, agregando este punto también que quería tocar, y que, bueno, lo de la colaboración, lo de los acuerdos con Estados Unidos en temas de seguridad que usted está mencionando, nada más recordar que incluso en las épocas del PRI, cuando el gobierno era del PRI, que fueron muchos años, hubo presidentes que fueron colaboradores directos de la CIA y que tenían incluso un indicativo donde tenían esa, pues prácticamente eran como pues colaboradores directos, no sé cómo llamarlo, cuando ellos tenían ese papel directamente con la CIA. Preguntarle también, Presidenta, a propósito de la reforma electoral, bueno, que está en puerta, que se está revisando los foros, todo lo que se ha estado haciendo, es curioso, y yo quisiera también plantearle, el presidente del PAN, el señor Jorge Romero, que pues ha encabezado cárteles inmobiliarios, resulta que, bueno, lanza una propuesta, reto, no se le entiende muy bien en un discurso, donde dice, bueno, incluso propone que partido que reciba dinero del narcotráfico pierda su registro. Es irónico porque precisamente el PAN fue quien tuvo con García Luna un secretario que estaba trabajando con el narco. Automáticamente, bueno, si se hacen investigaciones, si hay dinero, e incluso García Luna recibió dinero del propio PAN, es decir, hay un contubernio ahí, automáticamente mucha gente en las redes sociales dice, pues se está dando un pie, porque al final de cuentas el PAN llevó a través de este personaje que está detenido en Estados Unidos en temas del narcotráfico. ¿Qué opinión tiene al respecto? Bueno, primero obviamente no debe haber ningún financiamiento que venga de la delincuencia organizada a ningún partido político, ¿no? Para dejarlo claro eso primero. Claro. Segundo, pues es muy hipócrita. Hay mucha hipocresía en la derecha. Como decía Monsiváis, José Alfonso. La doctrina de la derecha es la hipocresía. La doctrina de la derecha es la hipocresía. Y es así, como bien dices, es que ellos no hablan de García Luna. No hablan de García Luna. ¿Por qué no hablan de García Luna? ¿Por qué no hablan del periodo de Calderón? Eso es lo que deberían de estar haciendo, hablar del periodo de García Luna. Y otros conductores también de televisión, de redes, también deberían de estar hablando de su contubernio en su momento, porque hablaban maravillas. Y ahora, ¿cómo es? Esta boca no es mía, ¿cómo es es al revés, ¿verdad? Así debería ser, en su caso. Esta boca es mía. Sí. Esa boca no es mía, deberían decir, ¿verdad? Sí. Y por último, Presidenta, el preguntarle a propósito de esta investigación, estos resultados que está dando la Fiscalía General de la República en torno a esta situación del tren y que se está atendiendo, usted aquí incluso lo acaba de responder, respecto a la justicia para las víctimas que lamentablemente sufrieron en este descarrilamiento, tanto heridos como víctimas mortales. El resultado, pues incluso la propia titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy, dio un mensaje, se han dado resultados concretos, hay detenciones, como también se ha mencionado, pero también hay comentócratas que están están cuestionando directamente. A mí me llamaba la atención uno de esos comentócratas de radio, decía, es que ahora resulta, supuestamente, al parecer, entonces usan estas palabras que me llaman mucho la atención para estar descalificando una investigación que se encuentra en manos de la Fiscalía General de la República para denostar y para estiran la liga o estiran el argumento diciendo que por qué no hay más responsables, que dónde está etc, todo lo que ya sabemos. ¿Qué opinión le merece también este tipo de comentarios? La Fiscalía General de la República se sustentó en pruebas científicas. O sea, este primer dictamen que hace la Fiscalía, porque hay que escuchar la declaración de Ernestina Godoy, de la fiscal, se basa en pruebas, no es una especulación. ¿Cuál es la prueba? La información que viene en la llamada caja negra. Esa caja dice que iba a exceso de velocidad. Y la revisión que hacen de las vías y todo, que todavía siguen, tiene que venir un segundo dictamen ya, pues, que cierre el caso. Pero hacen una revisión intensiva y lo que muestra es que iba a exceso de velocidad. Y incluso presenta un video en donde hacen una simulación basada en esas pruebas con el peralte de la curva, con el radio de giro de la curva, qué pasa si va a cierta velocidad y qué pasa si va a una velocidad mayor.
y se simula exactamente, simular en el sentido matemático, no simular en el sentido jurídico, sino hay una simulación matemática, física, así se llama cuando se hace este proceso de poner en un video lo que ocurrió, basado en esas evidencias científicas, cómo fue que al tomar el radio de la curva con exceso de velocidad ocurre justamente el accidente que lamentablemente ocurrió. Pero se empeña en denostar esa investigación. Bueno, pero ellos siempre, es como les digo, si tenemos buena relación con Estados Unidos, que la presidenta, ¿por qué tiene buena relación con el presidente Trump? Que si no tuviéramos buena relación, que la presidenta, ¿por qué no tiene buena relación? Está poniendo en riesgo la relación México-Estados Unidos. Nada más véanlo, porque además pues van en, como decía el presidente López Obrador, en nado sincronizado, ¿no? Porque publica uno y igualitos. Yo creo que el 99% dice lo mismo. O se lee uno y luego dicen lo mismo, o tiene un chat y se comenta, no sé cuál sea su mecanismo, pero lo cierto es que todos dicen lo mismo. Entonces, si hubiera dicho otra cosa la fiscal general, hubieran dicho lo mismo. Entonces, lo importante para el pueblo, lo importante para la gente, es que escuchen bien lo que dice la fiscal, y ahí dice claramente que el dictamen de exceso de velocidad viene de una prueba científica que es la caja negra, que reporta cómo se movió el tren. Incluso dice en su video que en las paradas, en las estaciones, la caja negra muestra cómo la velocidad se va a cero. Y esa es una prueba para decir si estaba funcionando la caja negra. Dice, cada vez que llegó a una estación se iba a cero. Lo dice la fiscal. Eso es una prueba de que en efecto la caja negra estaba funcionando. Si no hubiera habido llegada a cero de la gráfica, pues quiere decir que no funcionaba la caja negra. Entonces demuestran que la caja sí funciona, y muestran también, por cierto, que también en otros lugares también había exceso de velocidad. Lo dice ella claramente en su video, hay que escucharlo muy claramente como lo menciona.